gracias por continuar en sintonía de Argumentos y recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, donde hasta ahora vamos a leer algunas de las preguntas que tienen para nuestro invitado, el pastor Humberto Rivero y José Humberto Rivero, y nos consultan cómo explicar a los niños la diferencia entre el niño Jesús y Santa Claus. Muchos niños se confunden y hay padres que no dan una respuesta real. Gracias y saludos. ¿Cómo explicar esto para los padres y bueno, cómo aplicarlo para los niños en casa? Sí, bueno, tenemos que recordar que estamos inmersos en una cultura, ¿no? En una cultura en la que ahora muchas de las películas hablan de Santa Claus, incluso hay películas ahora que hablan de ocultismo y muchas otras cosas. Y nosotros tenemos que escoger, como decíamos al principio, cuál historia contar y ser cónsonos con esa historia. Si vamos a contar la historia de Jesús, entonces hablamos de eso. Y una de las formas en que nosotros podemos hacerles entender a nuestros hijos acerca de las otras historias y los otros personajes es, bueno, en el mundo entero hay diferentes personas, diferentes culturas que han decidido cómo contar otras historias, ¿no? Entonces, para nosotros la historia relevante es esta y entendemos que existen otras, las respetamos, pero esta es nuestra historia. Y esa es la historia que cada quien debe decidir contar. Y que también entender que parte de esas tradiciones, por ejemplo, con el caso de Santa, son tradiciones también de otros países que han adoptado, que bueno, son parte de su cultura, porque realmente en Estados Unidos es así, es parte de su cultura y que bueno, aquí adoptamos alguna de esas festividades y que bueno, también cada quien entienda el propósito y como hemos venido hablando en el programa, de entender realmente cuál es el significado real de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué mensaje también quiero darle a mis hijos, a mi familia, con cada una de las cosas que haga durante esta temporada de Navidad. Exactamente. Sí, creo que como todo en la vida, ¿no? Necesitamos escoger cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos y ser intencionales en sostenerlas. Porque, por ejemplo, si queremos tener una vida saludable, hay todo un montón de historias contándome cosas o atrayéndome a comer mal, a comer demasiado azúcar. Entonces yo si escojo tener una vida saludable con la alimentación, tengo que entender que va a haber toda una historia contraria, ¿no? Y toda una oposición a ese objetivo. Entonces pasa lo mismo en Navidad con las diferentes perspectivas. Si esta es mi elección, yo voy a mantenerme en eso y voy a explicarle a mis hijos esto es lo que está pasando para que no se sientan confundidos o perdidos en medio de todo este mover cultural en el que vivimos. Así es, y durante el programa también tienen allí los datos de parte de esa historia real, de parte de lo que significa la Navidad y que realmente debemos celebrar. Y hablando también de eso, de las metas, ya como parte de ese mensaje final, ya se nos acaba el programa, también hablar de, bueno, cómo cerrar este 2024, cómo iniciar ese 2025, claro, entendiendo ese propósito de la Navidad, pero que también eso tiene implicaciones para un nuevo año que arranca en nuestro país, que arranca para todo el mundo, que arranca para cada persona. Claro, las metas tienen su punto alto y su punto bajo, o sus pros y sus contras, ¿no? Porque muchas veces ponemos metas, pero no hay una estrategia que las respalde. Y si no hay una estrategia que las respalde, pues las metas son vacías y tienden a traernos más desesperanza que esperanza. También hay metas muy altas, en mi caso personal, tengo metas muy altas y eso pues a veces el contexto no me permite lograrlas y yo tengo que saber cómo manejar mi corazón en medio de todas las cosas que estamos viviendo para poder ser feliz con lo que tengo y aún así estar anhelando y planificando y Así es que las metas no trabajando se terminen. por lo que viene. Tiene que ver mucho con la expectativa, con la esperanza, con en quién deposito mi confianza. Y precisamente para todos ellos, el mensaje de Jesús nos habla de esperanza en medio de la adversidad. Nos habla de un Señor que vino en una época de ocupación romana, donde era terrible la violencia, donde tú ibas caminando con tus hijos y encontrabas a gente crucificada en la plaza. Y aún así, el mensaje de Jesús le dio esperanza a toda esa gente en medio de tiempos muy complicados. Porque cuando descubrimos realmente el mensaje y todo lo que implica la venida del Señor, eso nos puede dar fortaleza en tiempos muy difíciles. Lo ha hecho a lo largo de la historia. Pero no solamente fortaleza esperando el más allá, sino fortaleza para resistir, para persistir y para obtener cosas en este tiempo, para ver la mano de Dios en este tiempo. Así que pienso y entiendo, en mi caso personal, y a la gente que puedo afectar, pastorear, cuidar, acompañar, que justamente poner a Jesús en el centro
te da la fortaleza que necesitas para cuando las cosas no salen bien, pero también te da la claridad que necesitas para que tus metas no sean vacías, sino que puedas ser una persona congruente que se establece metas y que hace lo que tiene que hacer en el día a día para que esas metas se acerquen lo más posible y se logren en el tiempo correcto. Qué bueno terminar precisamente el programa con este mensaje y hablando de esperanza, cuando realmente terminamos un año llenos de incertidumbres e iniciamos quizás un 2025 también llenos de incertidumbres, de saber, bueno, dónde pongo mi esperanza y que realmente, bueno, Jesús está en el centro de los hogares venezolanos. Se nos acaba el tiempo, sus redes sociales, ya para despedirnos. Mis redes sociales son @JoseHRivero, en Instagram principalmente, pero también en Facebook y en las demás. El mensaje para despedirnos, Señor, yo creo que, amada audiencia, básicamente este tiempo es un tiempo maravilloso para poder acercarnos a Jesús, recordar quién es Él, aplicar lo que Él nos enseña en nuestra propia vida, todo lo que hemos estado hablando acerca de la humildad, acerca del perdón. Y cuando tenemos nuestro corazón lo más limpio posible delante de Él, esto garantiza, o por lo menos nos aumenta muchísimo la posibilidad de ser felices en medio de cualquier circunstancia y de poder ser una persona que sirve a los demás, que trae esperanza a los demás y que bendice a los demás con su propia vida. Así que esta maravillosa temporada es una muy buena oportunidad para servir a otros, para pasarla bien, para estar en familia y para recordar la esperanza maravillosa que tenemos en Él. Gracias, pastor, por acompañarnos. José Humberto Rivero, de la Iglesia Hijos de Dios H2D, hablándonos de ese mensaje final esperanzador y que, bueno, esperamos que cada quien en casa pueda aplicarlo para lo que queda del resto de este año, pero que también se quede presente para el próximo 2025. Gracias por acompañarnos. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb, mi cuenta @soriemi. Gracias por acompañarnos.